Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Alejandro Sebastián. Qué gusto tenerles por aquí y que estén pasando otro video aquí conmigo. Muchísimas gracias. Gracias por ver los videos anteriores. Si no los has visto, velos a ver. Sé que te van a divertir. Si este te entretiene, los demás te van a entretener también. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo estudié cine. Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue la carrera, qué es lo que me pasó, qué cosas viví y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos rápido en la materia. Y bueno, empecemos por cómo decidí yo entrar a estudiar cine. Lo primero es que cuando yo estaba en la preparatoria estaba entre tres carreras. Quería o estudiar medicina o quería estudiar psicología, y también en ese momento era filosofía y letras, pues. Y estaba como entre esas tres cuando descubrí la carrera de medios audiovisuales bueno, no se llama en esa universidad, la encontré en la UDG. Y no se llama medios audiovisuales, creo que se llama algo de cinematografía. Entonces... Es que ustedes no lo saben, pero yo digo mucho la palabra entonces. Y creo que se han dado cuenta que la palabra pues también. Entonces, pero los entonces sí los borro. Entonces, estoy así como... Y bueno... El punto es de que estaba entre esas tres carreras, descubrí la licenciatura en cine y me pareció como muy apropiado porque quería estudiar algo que me gustara mucho, pues, algo que disfrutara. Porque sí, la psicología me llamaba la atención, pero sentía... Porque al final, ya cuando descubrí la licenciatura en cine, estaba entre psicología y cine. La de medicina la dejé a un lado porque sentía que se alejaba demasiado de lo que quería. Pues psicología todavía creo que es una rama de la medicina como más humanista, donde tienes más contacto, donde eres más cálido, por decir, y a mí me interesa, me llama mucho la atención los confines de la mente. Se me hace muy interesante todos esos como series de investigación sobre cómo son los asesinos seriales o cómo es la mente humana o por qué la mente piensa como piensa. Se me hacen muy interesantes, entonces estaba entre esas dos y al final terminé decidiendo por cine porque dije, me gustan mucho las películas, me gusta mucho verlas, estaría muy interesante poderlas hacer, creo que estaría algo magnífico y podría llevar a cabo mis historias, o sea, mis historias que yo desde los 12 años escribo, que creo que podría llevar mis historias a la gran pantalla, sería un sueño, estaría increíble, y decidí terminar por esa carrera, por cinematografía. Y luego me fui a Guadalajara porque es allá donde estaba. Aquí yo recuerdo que no había mucho sobre carreras que no fueran de... Aquí en Sinaloa, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, no había mucho sobre este tipo de materias o licenciaturas que son más artísticas, pues aquí se centraba mucho en lo que era abogados o cosas agrónomas en ese tiempo. Te estoy hablando más o menos como del 2010, más o menos, 2010, 2011 por ahí. Ya ahorita pues ya se ha como ampliado un poco y hay más opciones, pero en ese momento sí tuve que irme a estudiar a Guadalajara. También para mí era una opción mucho más viable yo creo que desde la secundaria surgió en mí la necesidad de quererme mudar a otra ciudad, específicamente por un tema en particular, y era sobre mi orientación sexual. O sea, yo quería como experimentarla, quería vivirla de una forma más libre y sentía que en esta ciudad, al menos en ese momento, no era tan amplia, no era tan liberal. Y creo que ha habido muchísimas mejoras, de verdad. Ya lo he comentado en otros videos. Esto se debe gracias a grupos como Ahome Diverso, Juventudes Diversas. O sea, se ha ampliado tanto que desde hace 5 años se hace ya la marcha del Pride, la marcha del orgullo. Y se me hace muy bonito que eso esté ocurriendo aquí en mi ciudad. Y sí creo que la mentalidad ha cambiado bastante. Que si es igual de abierta que otras ciudades,
quizás no tanto, pero creo que ahí vamos. Creo que vamos mejorando en todos los aspectos. Creo que nos falta avanzar muchísimo en lo que es el machismo y la misoginia, porque creo que esas se relacionan mucho con la homofobia. Ahí ese paréntesis, por eso me fui a Guadalajara, porque, o sea, pues es muy conocido en México, para quien no sea de este país, que Guadalajara es como la ciudad gay. O sea, es como la ciudad gay, o sea, es el estado Jalisco donde los hombres se dan unos con otros y según la Vanessa Laves 4K, otros se visten de mujer. Me pareció una buena opción por todo eso. Entonces me fui y para entrar a la UDG es ahí donde viene lo truculoso, el primer obstáculo en esta historia, y es de que esa licenciatura solamente aceptaba en ese tiempo a 30 personas. Creo que eran 30 personas o 15, no estoy muy seguro. No recuerdo si eran 15 o 30. Sé que hay mucho, sé que hay 15 números de diferencia, pero son como que los que me vibran, los que me suenan. Y era complicado, o sea, era complicado y te hacían pasar por varios filtros. El primero fue un examen en línea que nos hicieron. Y la verdad es que, o sea, yo lo contesté, pero sentí en su momento que no la estaba dando. Se me hizo como muy complejo y nunca había experimentado el audiovisual de esa manera. Y es que es eso, ni siquiera le llamaba audiovisual, para mí era cine, pues, y era como que sentí, dije, ay, ¿qué sentido tienen estas preguntas? Así como que me súper compliqué. Y después hacían otro segundo examen, que ese también fue como para todos los que quisimos aplicar, que fue en un teatro que tiene la universidad, que lo tiene como subterráneo. Está muy interesante el cine, si pueden ir, vayan a verlo. Está ahí por Juárez y Enrique Díaz de León, ahí está. Y proyectaron una película y al final nos dieron un examen donde teníamos que poner nuestras opiniones. Y la verdad, ahí también sentí que me estaba quedando corto. O sea, como que dije, ay, o sea, no interpreté mucho de la película, o sea, porque te pedían como qué habías entendido de la película, cuáles eran las metáforas visuales, y yo así como de que todo eso se ve en una película. O sea, para mí fue como de que, ay, súper complicado, pues. Y desde ahí ya tenía mis dudas. Y efectivamente cuando salieron los resultados para la segunda, eso completaba como la primera prueba, esos 2 exámenes. Y luego ya seguía como la siguiente fase donde hacían un recorte y yo no quedé. La verdad es que me dio mucha tristeza, tanto y también un poco de coraje, la verdad, tanto que fui a las oficinas, fui a las instalaciones y hablé con el director. O sea, y le dije, oye, tú dijiste que estabas buscando gente apasionada por el cine, que amara lo que hacía. Y yo soy esa persona. Yo amo el cine, yo amo hacer las cosas, amo escribir, amo crear historias. ¿Por qué no me elegiste a mí? La verdad, como les había dicho en otros videos, específicamente en el video de mi exnovio número 2, era muy confrontativo. O sea, era muy de hablar en tu cara y era muy de, si algo no me gustaba, era como, tengo que reclamarlo. Pero creo que es algo muy de la edad también. Creo que es algo muy de los inicios de los 20, porque es cuando estás encontrando tu voz y no solamente encontrándola, porque creo que desde la adolescencia vas encontrando esa voz, pero que tienes la libertad o se te permite expresarla con mayor facilidad. Hay más espacios. Creo que se han abierto muchos espacios para escuchar a los jóvenes. Y bueno, el director me dijo me dijo, si quieres toma un curso, es un curso de 6 meses que puedes tomar, creo que era cada sábado o cada domingo, y puedes volver a hacer el examen. Y yo ya había como que escuchado de varias personas que no habían podido entrar y que hacían un segundo o tercer intento, y yo la verdad no quería esperarme tanto tiempo. O sea, yo quería ya terminar la universidad.
Y bueno, sí lloré. Recuerdo que lloré porque no quedé y fue como súper triste para mí, porque para mí la UDG significaba, pues, o sea, mudarme a otra ciudad ya era bastante complicado económicamente y sentía que mi familia ya estaba apoyándome demasiado. Entonces la UDG, que es una... es la escuela de, pues, del estado, pensé que iba a ser más sencillo, pues porque la ODG, como recuerdo, no sé si todavía sigue siendo así, tú dabas la cantidad de dinero, la inscripción, la mensualidad, era lo que tú quisieras dar. O sea, te ponían cuánto quieres dar de mensualidad. Y pues eso te súper alivianaba, o sea, eso era como muchísimo, o sea, te ayuda bastante, pues. Y bueno, pues no quedé y entonces tuve que buscar opciones y recuerdo que encontré la del CAP, que es la Universidad de Medios Audiovisuales, que está ubicada en Chapultepec, pero el CAP es una escuela de paga. Entonces lo hablé con mi familia, les dije, está esta opción, o sea, se los dije hasta llorando, o sea, recuerdo que se los dije llorando porque no quería que simbolizara otro gasto, pues, no quería como cargarles ese peso, o sea, me sentía muy mal, o sea, la verdad es que me sentía muy mal, era como algo muy triste para mí ese rechazo de no haber quedado, o sea, me sentía muy, muy, muy mal. Y pues me apoyaron. La verdad es que mi mamá fue la que más me apoyó. Me dijo, está bien, te voy a apoyar. Solamente intenta sacar una beca. Y en el primer cuatrimestre, porque esa es la diferencia del CAP, que es cuatrimestres, o sea, son 4 meses. En el cuatrimestre, en el primero, no podía sacar beca porque pues estabas entrando. Lo único que sí es que ellos hacen un concurso cada año para otorgar becas en el primer cuatrimestre. Pero ese concurso ya había pasado, ya habían otorgado esa beca, entonces no podía participar. Avanzando un poquito en la historia, sí pude conseguir la beca y todo, o sea, toda mi carrera fui becado, más o menos como del 15 y 20% del total de la inscripción. Porque la verdad es que pues sacaba muchos 9 y 10. Pero regresando al inicio, yo recuerdo que el primer día llegué con un suétercito así morado y gris. Y llegué con mi mochila, con la computadora como en una mochilita que era muy evidente que era una computadora. Y no lo hagan. Si van a transportar una computadora, llévense una mochila normal, así esas de las que oculta que ni siquiera parece que traigan una computadora, por favor. Y bueno, recuerdo que iba muy así como mi primer día de universidad. Una de las peculiaridades de la universidad es de que no tiene un campus tal cual, sino que los salones están en casas, porque la universidad se encuentra en Chapultepec, en Justo Sierra y Chapultepec. Quedan las casas exactamente sobre Justo Sierra. Y tienen, según yo, todavía tienen otra casa que queda a unos cuantos... O sea, queda cerca, pero sí tienes que al menos un camión o irte en carrito. Y en mi tiempo eran 4 casas. No sé por qué, pero me sentía un poquito como en Hogwarts. Como de que, ay, ahora voy a estudiar en Greenaway. Y ahora me toca clase en Goddard. Y hoy me toca en Griffith. Y así pues. La verdad me sentía muy cómodo. Se me hacía interesante. O sea, siento que le daba cierto estilo el que estudiábamos como en distintas casas. Recuerdo que también en el primer día tuvimos una reunión con Margarita Sierra, nuestra directora, y nos dijo muy claro, de la esquina tal a la esquina tal, que era lo que abarcaban las casas, nadie se puede drogar. Aquí no se vienen a drogar. Aquí vienen a estudiar y a prepararse. Y yo, ok. Recuerdo, no sé, era como que muy gracioso eso. Y bueno, debo decirte que los primeros cuatrimestres sí me fueron muy complicados. La verdad, ¿por qué? Porque yo pasé de ser un simple espectador a realmente a producir y hacer, no voy a llamar cine, pero sí al menos videos, pues. Pasé como del 0 al 100.
Y creo que eso era lo que la UDG buscaba en sus alumnos. Creo que la UDG buscaba ya gente que estuviera muy preparada, la verdad. Y fue un poco también lo que terminé enojándome un poquito con la UDG porque decía, bueno, con esa área, no con la UDG, sino con cine, de que, o sea, es que están buscando cineastas ya formados cuando se supone que en la universidad vas a aprender, o sea, llegas en blanco, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Pero también me di cuenta en el CAP que llegó mucha gente como ya muy preparada, o sea, que ya sabía de fotografía, que ya sabían del lenguaje audiovisual, o sea, y para mí era totalmente nulo. Entonces sí empecé, la verdad, siendo de los peores. O sea, mis trabajos eran una cosa que te quedabas. Uy, los maestros me daban unas críticas fuertísimas. Y voy a hablar de Daniel Varela, que es también, creo que era como el director en ese tiempo, o si no, parte de la mesa directiva. Y Daniel Varela pues tiene una carrera muy impresionante. Aparte de ser crítico del audiovisual, ayudó muchísimo a traer mucho cine a la ciudad de Guadalajara, porque el CAP tiene una videosala, o sea, en una de sus sedes tiene una pequeña sala de cine donde a veces tomábamos clases, y Varela trajo mucho cine de arte. Fue como un pionero en traer ese tipo de películas que no era la media, que no era lo normal. Y pues bueno, tiene, aparte de que es pintor, a mí me recordó la exposición que hizo en su tiempo cuando yo estaba estudiando. Me recordó un poquito a Remedios Varo. O sea, se me hizo como muy fantasiosa, muy bonita, la verdad. Y pues bueno, él era como nuestro primer filtro, porque sus clases, la verdad, debo de aceptarlas, sí eran rudas. Sí eran rudas, y creo que hay un mito alrededor sobre las carreras artísticas que son bastante duras. O sea, que los maestros dan críticas muy fuertes. Y la otra vez en TikTok estaba hablando estaba leyendo un comentario que me dejaron de una crítica de Solo las Más, que dije que Lola Cortés se me hacía demasiado fuerte en sus críticas, como que a veces llegaba incluso a insultarlas. Y entonces un muchacho me dijo: es que tú no te das cuenta que el arte afuera, las críticas van a ser muchísimo más fuertes y se están preparando para la vida normal. Y yo era de los que pensaba, la verdad, yo era de los que pensaba así como de que no, o sea, sí, es válido que te humillen y que, o sea, porque afuera la opinión de la gente es muchísimo más fuerte. Pero ya no creo así. O sea, creo que hemos avanzado. O sea, creo que yo he avanzado. Y creo que debe de haber una línea de respeto en cada una de las críticas. Para mí, Varela nunca se me hizo como insulto, pero sí se me hacía que era demasiado fuerte. O sea, que era demasiado fuerte su crítica, tanto que calaba en tu confianza. O sea, cuando él te daba una crítica y el trabajo no había estado bueno, o sea, verdaderamente te daba una crítica muy fuerte. Y así te quedabas como balanceando, pues como de que, yo pensé que hice la gran obra maestra poniéndole la música de Rihanna a mi video. Y él dijo: no, es que ¿por qué creen que la música es solamente algo de fondo decorativo? La música tiene que contar. Y yo, cuando estaba dando esa crítica, no lo entendía, pero es justo eso. Siento que cada crítica que él me dio la fui entendiendo en su tiempo, en otros trabajos, y dije, esto se refería. O sea, realmente sí te está dando una crítica porque sabe, porque te construye, porque verdaderamente te quiere ayudar. Y a mí, la verdad, yo sí disfruté las clases de Daniel Varela, pero yo recuerdo que muchos compañeros se quejaban de una forma, mira, muy horripilante. Le decían cada cosa, obviamente no en su cara, no frente a él, pero yo sí me quedaba como de que, ¿por qué dices eso del maestro? Porque yo venía justo de la preparatoria y tuve varios compañeros que ya tenían como 25, 30 años, o sea, que habían estudiado otras carreras, o sea, y eso es lo que te topas un poco en la universidad, pues, o sea, realmente sales un poco de tu zona de confort y te encuentras con muchos tipos de gente. Y bueno, pues debo de aceptar que la verdad sí me fue, sí, los primeros
primeros semestres sí me fue bastante mal. Y luego también recuerdo otra crítica que me dijo Varela, que me dijo, el plano estaba caído. O sea, estaba caído. Pero yo antes no, o sea, no era como que veía un video y decía, está caído el plano. O sea, no era como así. Y entonces me dijo, este plano está caído, parece que le cayó una bomba y que ahí está el cráter porque todo está inclinado. Y yo así como, y como que hasta que me lo dijo, lo vi, pues, o sea, como que lo hice consciente que, eso es un plano caído. O sea, a mí sí me costó muchísimo, porque nunca tuve clases de fotografía, nunca tuve clases de diseño. Realmente aquí en Los Mochis, en Sinaloa, no había experimentado el arte, pues, y cuando llegué a Guadalajara fue una explosión de arte, de cultura, de moda. Todo para mí fue como súper revolucionario en ese momento. Y bueno, otra cosa que fue muy complicado también fue la competencia. Mi salón verdaderamente sí éramos unos competidores. Pero mira, viles. Creo que eso también sacaba lo mejor de nosotros, porque sí creo que éramos una generación reconocida. Yo recuerdo que mis maestros siempre se referían a mi generación, no es por presumir, pero se referían como a la generación de Cecilia 40 o de Sebastián. Y yo así como, ¿sabes? Me daba como uno. Porque fui evolucionando, obviamente, fui cambiando. Ahorita llego a esa parte. Pero sí éramos bien competitivos. O sea, yo recuerdo que era bien curioso porque aparte en los primeros videos, y es lo que yo creo que pasa en el audiovisual, sacas tu inconsciente. Hay directores que con el tiempo pues lo van haciendo cada vez más consciente y pueden como controlar que no se salgan tantas cosas, o al contrario, contarlas de mejor manera. Creo que de eso se trata. Pero en su tiempo yo recuerdo que nos dejaban como, por ejemplo, un trabajo llamado autorretrato. Ese autorretrato era como quién eres, o sea, en video, como quién eres, qué te gusta, qué te define, qué es lo que esperas. Y yo recuerdo esa clase y todos sacamos nuestros traumas. O sea, era como que el trauma de la infancia y luego me pasó esto y en la secundaria y quiero lograr esto. O sea, los primeros ejercicios creo que eran muy personales y pues creo que así se inicia en cualquier tipo de arte, ¿no? O sea, creo que en la escritura también se saca muchísimo. Tus primeros trabajos van a hablar mucho de ti, de lo que piensas, de lo que crees, y pues el audiovisual no fue ninguna excepción. Pero ahí estaba el otro lado, pues que éramos muy viles con nuestras propias críticas de temas personales. Pues entonces nos los tomábamos muy personal porque, digamos, estás viendo ese autorretrato y después teníamos que dar nuestras opiniones, como de que, esto me pareció bien, o aquí se te cayó la cámara, no lo hiciste bien, esto no tiene sentido. Y como eran tan personales, o sea, cuando nos criticaban algo otros compañeros como malo, pues no era como de que, lo dejábamos pasar. No, es como, no, me estás criticando mi video de mi vida. O sea, y todos los videos se sentían así. O sea, yo creo que es normal que como estudiante sientas que todos los videos es como tu siguiente obra maestra. O sea, a mí me pasaba de que hacía un video y el siguiente que hacía era mi favorito. Y luego hacía otro video y ya era mi favorito. Así me fui como de que todos eran mi siguiente proyecto grande que las masas están esperando. Y por eso te digo, el clima, o sea, de las relaciones, de cómo nos llevábamos, sí era medio pesado. Y creo que no lo superamos del todo. La verdad, creo que lo pudimos sobrellevar ya al final de la carrera, cuando, pues creo que es normal, pasa en todas las carreras, y que se van saliendo gente y cada vez va quedando el salón más corto y más corto y más corto. Y especialmente porque en el CAP, la Universidad de Medios Audiovisuales, tiene especialidades. Al cuarto semestre, o sea, para empezar el quinto semestre, tienes que decidirte si por cine, animación, publicidad o multimedia. Entonces los grupos pues van quedando todavía más pequeños.
Entonces ya no está cool como que pelearte con la mitad del salón porque esa mitad de 15 pues son 7 y te quedas como de que... Y también como que vas como agarrando esa coraza, ¿no? Y también entendiendo un poquito. Yo la verdad lo entendí hasta muchísimo después de que lo que te dicen no es personal, sino que están hablando de tu proyecto, pues de una cosa es tu proyecto y otra cosa eres tú como ser humano. Así hablándote un poco del plan, que lo puedes ir a checar porque ahorita tengo entendido que ya es otro plan de estudios, pero a mí al principio me tocaron muchas clases de guión, de construcción de personajes y de arte en general. O sea, como que ese tronco común fue como mucho del arte, de la escritura, ortografía, redacción, guión y también grabación de algunos videos, como entender el lenguaje audiovisual. ¿Y a qué me refiero con lenguaje audiovisual? Bueno, el lenguaje audiovisual es como en la forma escrito, es como el punto y coma, es como la ortografía, la redacción de un libro. Lo mismo tiene el cine. O sea, el cine tiene sus pausas, tiene sus ritmos, tiene... Si pones la cámara de este modo, lo interpretamos de cierto modo. O sea, lo captamos, las emociones nos provocan distintas cosas. Depende de dónde coloques la cámara, cómo sea el montaje, cómo sea la edición. O sea... Todo eso es el lenguaje audiovisual. Es muy distinto. Por ejemplo, alguien llorando desde muy cerca es muy distinto a que lo tomes de lejos. Lo que te provoca, las sensaciones que te evoca son totalmente distintas. Cuando lo tienes cerca, pues puedes conectar más fácil con esas emociones. Y cuando lo tenemos desde lejos es un poco de extrañeza, nos causa un poquito como de alejamiento por lo mismo. Pues la cámara habla, o sea, verdaderamente la cámara expresa. Y de eso fue como de lo primero que nos fuimos empapando y también tuvimos clases de edición, como de manejo para lo básico, cortar, pegar, transiciones, o sea, música, cómo agregar música, todo lo básico. Algunos maestros que recuerdo con muchísimo gusto, pues es mi querida y amada Angélica Sotelo, a la cual le mando un saludo. Espero que esté viendo este video. No lo creo, pero espero que algún día lo vea. Y Angélica Sotelo me super ayudó mucho. Ella nos dio la clase de producción televisiva. Y la verdad era algo que estaba esperando muchísimo porque a mí me gusta mucho la televisión, me gustan mucho las series y creo que en ocasiones me gustan más que las películas a modo de producción. Y recuerdo que ella nos super ayudó muchísimo, nos ayudó demasiado, o sea, daba los mejores tips, o sea, era súper entregada. Cualquier duda que tuvieras te la respondía, te decía, mira, es esto, puedes hacer esto y te daba los formatos, o sea, te decía, le decía, ay, es que no sé cómo hacer un shooting list y ya, mira, utiliza este formato, solamente cámbiale esto y aquello y ya lo puedes utilizar. O decías, ay, es que necesito hojas de producción y ella, mira, sí, así se utilizan, así, o sea, de verdad es que es una maravilla. También recuerdo mucho a Alejandro Soltero, también súper... Con él me caía muy bien, era muy cómico, la verdad. Luego recuerdo a Carlos Valencia, también recuerdo a Carla Santo Domingo. Recuerdo, hay una maestra que me cae muy bien, o sea, que me ayudó muchísimo, pero no recuerdo su nombre porque tengo la peor memoria. Y ella nos dio clase de guión. Y la verdad es que me ayudó muchísimo, pero la verdad ahorita no me acuerdo el nombre, y he intentado otras veces intentarlo recordar, pero la verdad es que no me acuerdo. Y obviamente tenemos a Daniel Varela, Margarita Sierra, o sea, la verdad es que yo disfruté muchísimo mi carrera, mi licenciatura, o sea, para mí era estar cumpliendo un sueño y cada vez sentía más real todo lo de, que era más posible lo del cine. Como te decía, mis primeros cuatrimestres para mí fueron un calvario porque era de los que más críticas recibía. O sea, de verdad era de los que los profesores así me daban un montón de críticas y yo decía, ay, es que siento que no soy tan bueno. O sea, me sentía así de repente, pero
creo que eso me ayudó muchísimo. O sea, porque me ayudó mucho a crecer. O sea, la calidad que yo tenía al principio y la calidad que tuve al final fueron totalmente distintas. Creo que mucho cambió. Fueron dos cosas. Una creo que cambió fue cuando me pudieron comprar una cámara de alta calidad, que todavía la tengo, todavía puedo tomar fotografías con ella. Ya han pasado sus años de esa cámara, pero todavía funciona. Y creo que elevó muchísimo la calidad de mis videos, pues ya se veían distintos. Y segundo fue que empecé a tener como amistades más sólidas. Porque algo muy curioso fue de que cuando me llevaba con alguien en la universidad, o sea, se salían. O sea, se salían porque no aguantaban la presión de los maestros, o es lo que te digo, normalmente pues las carreras se van saliendo la gente, no aguantan el ritmo o no aguantan la presión y pues se salen. Y me pasaba muy curioso que con la persona que me llevaba, persona que se salía, persona que me llevaba, se salía y se salía. Y entonces cada vez me iba quedando como, o sea, cada vez me iba quedando más solo, pues. Y era como, no manches. Entonces entró una compañera que se había quedado, que había entrado a publicidad, pero en ese cuatri no pudieron llenar la cantidad mínima de alumnos. Le ofrecieron un cuatrimestre para que tomara clases gratuitas, como podía tomar cualquier clase, y le daban un rango. Creo que fueron como 5 materias de las que podía tomar y una decidió que fuera la de dirección de actores. Eso ya estábamos creo que estábamos en 5º cuatrimestre. Y yo la conocí, me cayó súper bien y nos hicimos súper amigos. Y como que el tener una amistad sólida dentro de la universidad a mí me ayudó mucho en lo anímico, pues en lo anímico. Y eso me decía, ella me motivaba como, no manches, te salió súper padre el video. O sea, era una fuerza, era una voz positiva dentro de mi vida. Y la verdad es que ya había mejorado muchísimo, pues. Y esa clase de dirección de actores, ¡pum!, la destruí porque fui el mejor. Y yo recuerdo que mis compañeros, aquí sí voy a decir algo, sí recuerdo que se quedaron como de que, él está dirigiendo mejor a los actores, porque a mis otros compañeros sí les daba mucha retroalimentación el maestro. Y a mí me decía, no, lo lograste y lo que querías transmitir aquí se transmite muy bien. Y fue como, la verdad, fue como un sentirme mucho mejor. Y de verdad, no sé, o sea, como que en cierta medida agradezco que fueron fuertes conmigo o que tuve que pasar por todo ese proceso, porque yo sí vi una gran evolución. Y en otros compañeros, no voy a decir nombres, pero que desde el principio los alabaron y les decían, está muy bien tu trabajo, no tengo mucho que decirte, o decían, tiene una calidad impresionante. Para el final de la carrera traían la misma calidad del principio. O sea, yo no vi en sus trabajos una evolución. Eso es lo que comparo un poco, y yo sí terminé de un punto en otro totalmente distinto. Y otros compañeros pues no, se quedaron como con lo que le decían que era bueno, como que se quedaron estancados. Y bueno, hablando sobre y ya un poco del final de la carrera, hice más amistades hacia el final de la carrera cuando se unió el grupo, porque yo era del grupo A, y juntaron cuando ya nos especializamos en cine, que en ese tiempo se llamaba realización, nos juntaron a los que queríamos del grupo A y del grupo B. Y ellos me empezaron a caer mucho mejor que mis compañeros. Pero eso fue ya casi hacia el final de la carrera, cuando empezamos a hacer más trabajos en equipos, porque al principio era mucho trabajo individual. Y es que ya para poderme titular en ese tiempo necesitaba hacer un piloto de 24 minutos que pueden encontrar aquí en la plataforma de YouTube. Se llama Muma Muma Serie. Muma Muma Serie. Te dejo aquí escrito y te dejo una imagen. El capítulo más popular
hasta que chequé la última vez tenía 35,000 vistas. Vamos a ver cuántas tiene ahorita. Le agregué ahí un poquito. Tiene 34,000 vistas. Te voy a dejar aquí el enlace, ¿de acuerdo? Y bueno, también me empecé a juntar con los de una generación atrás porque nos juntamos. Fue como un grupo que se unió para podernos ayudar en las tesis. Y empezamos a hacer cortometrajes, todo esto con la intención de titularnos. Y creo que ahí aprendí muchísimo. Muchísimo, porque ya fue como una producción más tomada en serio, o sea, como diciendo, no es solamente un trabajo, la calidad tiene que crecer muchísimo porque ya somos un grupo, no es solamente una persona, sino que es un grupo completo, por lo cual teníamos que entregar una calidad más alta y creo que lo hicimos en la mayoría de los trabajos y la verdad es que me siento muy contento con lo que realicé. Ya en este tiempo actualmente ya no me llevo mucho con esas personas, pero es porque pues el tiempo pasa y no todas las relaciones son para siempre, no todas tus relaciones te las vas a llevar y también yo siento que estaba en un estado mental muy negativo y me alejé bastante de todos ellos por decisión propia, pues, pero creo que fue por una depresión que yo tuve, donde se murieron familiares y mi gata, y sí me afectó muchísimo y no me atendí como debí de haberme atendido. O sea, no fui a terapia, no presté mucha atención, simplemente lo dejé pasar y tomé muchas decisiones de las cuales no me siento cómodo, pero entiendo que ya pasaron. Entiendo que ese era un yo, que este yo, el de ahora, 2024, es totalmente distinto y que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tengo. Y que tengo estabilidad, tengo paz, tengo tranquilidad. Que si me gustaría estar haciendo más cine, la verdad es que sí me gustaría estar haciendo más cine. Me gustaría estar haciendo más proyectos artísticos. De momento no se puede, no traigo prisa porque es una realidad que en nuestro país, o sea, los directores, las directoras debutan un poquito más grandes, como a los 30 a esta edad. O sea, es cuando están haciendo sus primeros proyectos y la verdad siento que la carrera de cine como director de cine, sí, no sé, pero actualmente es para gente, los directores más aclamados ahorita están en sus 60, 70 años, o sea, y era algo que decía mucho Varela y mis maestros, que la dirección de cine, las visiones que puedes aportar en una película van mejorando a medida que creces porque vas teniendo más vida, vas teniendo más experiencia de vida. Eso es lo que decían, como que estoy un poquito en el de que no pasa nada si ahorita no estoy haciéndolo. O sea, que si estoy haciendo algo audiovisual, estos videos son audiovisuales, o sea, estoy involucrado, sigo participando en ello y tengo mi podcast que ya no es tanto podcast, sino es un perfil en otra plataforma. No puedo decir el nombre aquí porque a esta plataforma, a YouTube no le gusta que diga el nombre de esa plataforma, pero me imagino que ustedes saben, es la más popular ahorita, es la que le das así y te puedes pasar horas. Que a todas le das así, ¿verdad? Pero la que inventó esto, la que inventó hacer esto, la que empezó como una plataforma de baile. Bueno, ahí estoy haciendo reseñas de películas y creo que estoy aprendiendo muchísimo. O sea, estoy aprendiendo y lo voy a aplicar un día todo ese conocimiento en alguna película. No traigo prisa, no es algo que diga, ya necesito hacerlo. O sea, creo que la vida me ha llevado por distintos caminos y ahorita estoy en una etapa en la que no quiero pelear contra la marea. Y no quiero que se escuche esto como algo conformista porque no lo es. Es lo que he aprendido que a mí me funciona mucho mejor. O sea, es lo que en este momento me da felicidad. Y creo que de eso se trata, que uno esté feliz. Y bueno, ya cerrando, ahora sí, lo único que podría agregar sobre mi universidad es que la verdad yo la disfruté muchísimo porque aparte de que Guadalajara era una ciudad más abierta, más tolerante, también lo fue mi universidad. Creo que el CAP dentro de muchas universidades es muy liberal, es muy abierta
en muchos aspectos. O sea, en cómo te vistes, en cómo te arreglas, en cómo te ves, en lo que piensas, en cómo eres, en tu orientación sexual también. Porque recuerdo que yo sufrí de un, ¿cómo podríamos llamarle? Abuso de un maestro que recuerdo que nos hacía exámenes y podríamos tener las mismas respuestas, porque hasta lo chequé, pues una compañera y yo, no es que le haya copiado, pero teníamos la respuesta correcta, por eso teníamos la misma respuesta, pues porque teníamos la respuesta correcta. Y la mía estaba equivocada y la de ella estaba correcta. Entonces sí me quedé como de que, ¿qué onda? O sea, y me reprobaba y me reprobaba y me reprobaba. Y yo decía, pues es que no entiendo por qué me está tratando mal. Y me di cuenta que era homofobia. Siento el profesor estaba siendo homofóbico. Entonces, al final del año y al final del cuatrimestre siempre nos entregaban unas hojitas para una encuesta de cómo había sido el cuatrimestre. Como era un análisis, bueno, era una encuesta para los maestros, mucho. Y yo sí puse, este maestro es homofóbico y di mis razones. O sea, es por esto, por esto y por aquello. Y yo recuerdo que sí le pusieron un estate quieto, porque antes me hablaba súper feo, o sea, me hablaba súper feo, y desde entonces, desde que escribí eso y se llevaron la encuesta, cambió radicalmente su trato conmigo. La verdad, a mí el CAP sí me defendió muchísimo eso, defendió que yo tuviera una orientación sexual distinta, pues. Incluso recuerdo que tenía maestros tenía una maestra trans, que es la Flow. O sea, no sé si la conozcan por los videos de Vanessa Labios 4K, pero según yo recuerdo que ella fue maestra un tiempo de maquillaje, de un taller que daban por la tarde. Entonces se me hacía muy liberal la escuela, y fue cuando en mi examen de tesis fue lo que le agradecí a Margarita Sierra, y que me daba mucha tristeza irme de este lugar seguro. O sea, para mí mi universidad fue un lugar seguro donde no me discriminaban por nada. Porque también antes en la preparatoria, en la secundaria, siempre el cabello corto, ¿no? Y en el CAP pude por fin dejármelo largo, o sea, y sentir esa personalidad que estaba brotando de mí, quién era yo verdaderamente. Eso que quieres hacer cuando sales de la preparatoria, pues quieres como comerte el mundo, y a mí la verdad el CAP me lo ofreció. O sea, me ofreció ese espacio seguro, esa tranquilidad, ese donde poder ser yo. Y bueno, esa es mi historia a grandes rasgos sobre cómo fue mi universidad, cómo fue estudiar cine. La verdad es que sí era muy pesado, más porque era cuatrimestres, o sea, casi no teníamos vacaciones, pero lo amé y lo disfruté, e inclusive cuando salí se me hizo cortísimo, porque sí fue muy corto. Fueron 3 años nomás. La verdad es que me hubiera gustado que durara más. O sea, yo no quería salir. Yo era como, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando. Pero bueno, todo pasa por algo. Quería terminar la universidad rápido, lo hice, y después me empapé de otros trabajos que luego en otra ocasión te platico. Luego te puedo platicar de un trabajo que tuve en un antro como fotógrafo. Y bueno, esas son mis experiencias. Espero que hayas disfrutado un poco sobre el material audiovisual que te dejé. Todo el material audiovisual que estuviste viendo ahorita es sobre trabajos que hice en la universidad. Espero que los disfrutes, espero que te hayan gustado. Y bueno, pues te agradezco todos los corazones compartidos, guardados, me gustas, comentarios, suscripciones, enviados de estrellas, todo eso. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, si tienes dudas, comentarios, házmelo saber. Si quieres entrar al CAP y quieres una opinión más amplia, pues te la puedo dar. Solamente que sí te dejaría. O sea, yo ya salí del CAP en 2013. O sea, más de 10 años. Entonces, el CAP que yo viví es totalmente distinto al CAP que es actualmente, pero creo que te podría como orientar un poquito, ¿sale? Lo puedo hacer, me puedes enviar mensaje a mi Instagram o a mis otras redes y ahí te contesto, ¿sale? Por el privado. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar a la próxima, que según yo, miren, la próxima les tengo una sorpresa, un adelanto. Y es esto. Ahí se ve este carrito de Lego. La verdad es que estaba muy barato.
O sea, estaba en 349 pesos y dije, lo tengo que comprar, lo vamos a armar. Ya no va a haber excusa de que son Legos piratas. Si no me sale, es que soy yo. Soy yo el que no lo está sabiendo armar, pero confío que sí me va a salir porque las instrucciones son muchísimo más explicadas y yo ya hice un Lego, ese sí me salió, entonces vamos a armar este en el próximo, si todo sale bien, según yo, eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Bueno, nos encontramos, muchísimas gracias por estar aquí, te recuerdo y te vuelvo a decir que me puedes dejar un comentario, me motivan muchísimo, me gusta muchísimo leerte y bueno, nos encontramos hasta la próxima, saluditos.